Estaba viendo que nosotros hoy en este día sábado estamos con el rostro contentos, alegres, porque Dios ha sido bueno. Todos los que estamos aquí, presenciales, de una u otra forma hemos experimentado la misericordia de Dios en nuestras vidas. Si usted está aquí con vida y contento es porque Dios ha sido bueno. Le damos un fuerte amén. La gloria es para Dios. Estamos hoy y mientras estábamos viendo en el momento de las peticiones, ¿cuántos estamos en el mismo momento, con el mismo propósito, mundialmente, la iglesia, el cuerpo de Cristo en diferentes lugares, hoy, glorificando a nuestro Dios? Donde quiera que usted va o vaya en este día sábado, hay familias de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, en estado, en país, glorificando a Dios. Y le doy gracias a Dios por esa grande virtud que nos da a nosotros de glorificar su nombre. Siéntase dichoso, porque el próximo va a haber un sábado que ya usted y yo no vamos a encontrar más aquí. No vamos a estar más aquí. Vamos a estar ¿dónde? En el reino de los cielos. Y allá el que va a estar presidiendo la palabra de Dios va a ser mi Salvador Jesús. ¿Se imagina las multitudes que escuchaban a Jesús aquí en la tierra? No les daba ni hambre, porque la palabra de Jesús llenaba sus corazones. Voy a entrar con esta introducción porque el hecho que estemos aquí no es porque no hayamos pasado dificultades. Sí, pero Dios nos ha dado la victoria en todos los momentos. Estaba viendo que no sabe usted, o sí sabemos, de pesca. Interesante. Todo pescador tiene que ir a las aguas, y si no hay agua no hay peces. Y el momento que se requiere un poquito más para ser más fértil en esta área de la pesca es cuando el tiempo está como está lloviznando, está cayendo agua, las aguas no están claras, están un poquito como turbias, están en todo su apogeo, y es ahí donde el pescador busca para obtener lo que quiere. Parece ser que en este mar de la vida que nosotros vamos, el Espíritu Santo está tan cerca de nosotros, hermanos, y llega en el momento más apropiado de nuestra vida. Y cuando vemos que las aguas no son claras, el Espíritu Santo llega y dice: justamente estoy aquí para ayudarte. Le doy gracias a Dios por verlos a ustedes que han triunfado con Dios en esta semana. Y a ti, querida familia, amigo que estás online, Dios te bendiga. Quédate con nosotros, comparte este programa porque va a ser de bendición para todos los presenciales que estamos aquí y para los que están en las redes sociales. Antes de esto, ¿les parece que vamos a orar para introducirnos en el estudio? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque en este día sábado nos encontramos aquí en tu casa. No merecemos tal gracia, pero gracias porque nos das el privilegio de poder estar ante tu presencia. Creemos que tu presencia baja para estar con todos nosotros, con cada hijo tuyo, con cada iglesia que está adorando tu nombre en este día sábado. Te damos gracias, Padre, porque la bendición tuya es grande, poderosa. Si estamos aquí es porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por traernos a tu casa. Aliméntanos con tu palabra. Pido por los hermanos y amigos que están en las redes sociales. Bendice sus vidas. Tócales por favor, y que esta palabra llegue con poder del Espíritu Santo a sus vidas. No importando la dificultad que estén pasando, el Espíritu Santo tocará sus vidas y los traerá para vida eterna. Gracias por el privilegio de encontrarnos nosotros aquí en tu casa. Perdona nuestros pecados y darnos lo que cada uno de nosotros necesita en este día.
por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Las aguas sanadoras, el título de este tema de esta mañana. Vamos a introducirnos en el libro de Ezequiel capítulo 47. Recuerden que estamos estudiando el libro de Ezequiel y estamos, diría yo, a punto de finalizar este gran, glorioso y maravilloso, diría yo, todo el libro profético del profeta Ezequiel. Y estamos en el capítulo 47 y vamos a ir allí porque vamos a estudiar esto que está, diría yo, tan maravilloso, que es la palabra de Dios. Ezequiel 47. Recuerden que Ezequiel es el mensajero que está exhortando al pueblo de Dios. ¿Qué diría usted si viera y conociera a Ezequiel? ¿Se ha imaginado cómo es Ezequiel, uno de los profetas mayores que Dios utilizó aquí en la tierra? Bueno, cuando yo estoy estudiando el libro de Ezequiel, yo no sé, pero me introduzco en el personaje, digo yo. Porque sabes que Ezequiel lo figuran, lo pintan de diferentes formas, pero usted y yo, y el que lo figuró, el que lo dibujó, le dio forma, no supo exactamente cuál era su aspecto de Ezequiel. Era sonriente, era serio, lampiño, velludo. No sabemos. Lo que sí sabemos es que era hebreo. Interesante. Y por ser hebreo posiblemente tenía la cabellera un poquito extensa, su barba un poquito grande, porque el hebreo se caracterizaba que no era tan lampiño, excepto a Jacob, que era lampiño, pero los demás, su Esaú era velludo. Me gusta introducirme en este texto, pero ¿por qué? Porque Dios llama a Ezequiel. Dios llama y Dios ha estado llamando, y el punto central de Dios siempre ha sido como llamar a sus hijos. Y cuando llama a uno, no lo llama para que se quede con el llamado, lo llama para que pueda llamar a otro y a otro, hacer una cadena extensa y grande que puedan glorificar el nombre de Dios. Y el capítulo 47, vamos a estudiarlo. Dice Ezequiel, recuerde que Ezequiel no estaba en Jerusalén, no estaba en Judá, ¿estaba dónde? En Babilonia. Y ahora sí, me hizo volver luego a la entrada de la casa del templo. Vamos a ir estudiándolo y comentando un poco. Es decir, me hizo volver, ¿quién? El Espíritu lo toma a Ezequiel del cautiverio y lo trae a Israel, a Jerusalén, al templo. Y Ezequiel está viendo el templo y el texto sigue diciendo: y me llevó a la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la puerta hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa, al lado sur del altar. Interesante. Es decir, Ezequiel está viendo que del umbral de la puerta sale una fuente de agua, y al lado está el altar. Bien interesante es esto. Ahora, verso 2: me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi las aguas que salían del lado derecho. Verso 3: salió el hombre hacia el oriente llevando un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas y me llegaron a los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas. Luego midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaron hasta la cintura. Verso 5: luego de esto midió otros 1000 codos y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no podía pasarse sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre?
Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Es decir, venían de regreso para la casa de Dios. Y al volver vi que a la ribera del río había muchísimos árboles de un lado y al otro lado. Entonces me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descienden al Árabe y entran al mar muerto, y al entrar en el mar las aguas son sanadas. Todo ser viviente que nada podrá tener vida, y muchísimos peces por haber entrado el agua, pues serán sanadas, y vivirá todo lo que entre en este río. Junto a él estarán los pescadores desde Engad hasta Englad. Serán tendederos de redes, y los peces según sus especies. Serán tan abundantes como los peces del mar grande, es decir, del mar Mediterráneo. Verso 11. Sus pantanos y sus lagunas no serán sanadas, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Su fruto será para alimento y su hoja para medicina. La palabra de Dios da un énfasis tan poderoso. Es decir, Ezequiel, Dios lo trae para que vea una visión de parte de Dios. En el momento más difícil del pueblo de Israel, Dios trae a Ezequiel al templo que estaba en Jerusalén. Y Ezequiel ve en esta visión que del templo de Dios sale agua del umbral de la puerta. ¿Se ha encontrado usted en algún momento con una fuente de agua tan cristalina? Bueno, Ezequiel está viendo esto, que era un torrente tan chiquitito, un hilo de agua fino, como usted le llame, un arroyo, un río, un richuelo tan pequeño. Porque la visión que ve Ezequiel, está viendo que sale un hombre por la puerta del sur que da al oriente, porque la puerta estaba exactamente en la fachada del templo que da al oriente, y el río salía hacia el oriente. Más abajo del templo se encontraba el mar muerto, y también está el mar Mediterráneo grande. La misma palabra dice el mar muerto, es porque no hay vida dentro del mar. Pero el mar Mediterráneo es el mar donde toda la gente va a pescar, tiene sus presas grandes de pesca. O sea, es productivo, hay vida. Sin embargo, la fuente que sale del santuario salía al lado del mar muerto. Y Ezequiel está viendo en la visión todo esto, y dice que este hombre salió con un cordel, con una cuerda, y comienza a medir. ¿Sabe que cuando yo estaba estudiando esto, dije yo, ¿por qué no agarró una cinta métrica este hombre? Bueno, agarró un cordel y midió 1000 codos. Y cuando midió 1000 codos, le dice Dios al profeta: pasa el torrente o el richuelo o el río, pásalo. Y dice que el río estaba tan bajo de agua que el agua le cubría los tobillos. Recuerdo que estaba en Centroamérica, en mi país, El Salvador, y estábamos llegando, hacíamos obra misionera en diferentes, diría yo, lugares rurales, y uno siempre pasaba algunos richuelos así, y había momentos que el richuelo cubría los zapatos y había que quitárselos para que el pie, sus medias no se mojaran y poder cruzar al otro lado. Ezequiel no se sabe si andaba calzado o andaba con medias, pero Dios le dice: pasa el río, y dice que le dio a los tobillos, es decir, le cubría los zapatos, le cubría el calzado. La Biblia no declara si andaba calzado, pero tuvo que cruzar porque era orden ¿de quién? De Dios. Y cuando pasó, estaba en la visión, luego el medidor mide otros 1000 codos y le dice: pasa el río. Y le dio ¿a dónde? A las rodillas. Es decir, que va creciendo. Y luego este medidor mide otros 1000 codos y le da ¿a dónde? A la cintura. ¿Ha pasado usted un río que le da a la cintura? ¿Cuál es la estrategia que se usa? Bueno,
Yo recuerdo que he pasado ríos hasta que me dan a las rodillas, pero a la cintura no recuerdo. Pero aún cuando da el agua a la rodilla, nos hemos tomado de la mano de uno a otro, porque las rodillas parece ser que son llevadas por la corriente de agua. Ahora, ¿quién estaba con Ezequiel? Y el agua le dio a la cintura, pero lo pasó al otro lado, y ahora el richuelo, el torrente de agua, ese hilo de agua que salía del umbral del templo, de la puerta, que era tan pequeño, ahora le da que es un río grande, le da ¿a dónde? A la cintura. ¿Se imagina usted? Y no estamos hablando de una agua, no, estamos hablando de una agua cristalina, que usted podía ver lo que había dentro. Era un agua especial. Este hombre luego mide otros 1000 codos y le dice a Ezequiel: pasa. Y dice él: ya el río era tan grande y yo no podía pasarlo, sino ¿cómo? A nado, porque el río había crecido y posiblemente le daba al cuello. Había llegado en todo su apogeo la fuente de agua que salía del templo de Dios y salía por el umbral de la puerta. Y sabe que el río llegaba a su misión, y era que entraba al mar muerto. La Biblia lo declara. Y donde entraba este río con tanta fuerza, con tanto poder, el agua del mar muerto adquiría vida. Y donde quiera, el texto dice, y donde quiera que el agua de este río entraba, había vida. Y si había vida, los peces tomaban vida y crecían tanto. Y el texto dice que venían personas a pescar y sus redes eran tan grandes, el trabajo que había allí por los peces, que habían tendederos de redes grandes e inmensas como había en el mar grande, es decir, en el mar Mediterráneo. Pero estamos viendo que hay producción, vida donde no había vida, donde la sal era, diría yo, la fuerza del agua. Todos nosotros conocemos el agua del mar ahora, ¿verdad? Es salada. Y usted no toma el agua del mar porque es salada. Bueno, se descubre que el mar muerto es 8 veces más de sal que el agua normal que usted ve ahora. Interesante. Es decir, no hay vida, nada. Pero cuando Ezequiel ve que este río entra al agua, allí hay vida. Y va caminando. Y cuando vienen de regreso, el texto dice, y me hizo volver al templo. Y cuando venían por la ribera del mar o del río, vido árboles frutales. Mira qué bonito esto. Vido árboles aquí. Y Dios le dijo, mira lo que está viendo, aquí hay vida. Y dice que habían frutos, habían hojas en los árboles y no caían, porque el agua que había salido del templo de Dios, del santuario, había dado vida en todas partes donde iba el agua. Cuando yo estaba estudiando esto, le dije a Dios, ¿cómo eres tú de grande con nosotros? Porque cuántas vidas de nosotros no ha tenido vida en algún momento y ha llegado la vida de la palabra de Dios saliendo del santuario, no solamente de esta casa de Dios aquí, literal donde estamos, sino de la palabra de Dios, el deseo de Dios, del Espíritu Santo llevando vida. Y me encanta algo encantador sobre el capítulo 47, y es que Ezequiel fue llevado por el Espíritu Santo a ese lugar. Y la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es más grande de lo que usted y yo podemos creer. Las cosas pequeñas que miraba Ezequiel fueron tan grandes y tan grandes y tan grandes, al punto que él dice, ya no pude cruzar ese richuelo tan pequeño porque se había convertido en un río tan grande. Y ahora usted dirá, bueno, ¿qué significan esas aguas que salen del templo, del umbral de la puerta, saliendo allí, un poquito como entre aberturas saliendo el agua, y va dando más y va creciendo tanto que llega a ser un río? Bueno, para tener más comprobación, vaya conmigo al libro de San Juan, capítulo 7, verso 37. Vamos a ver quién representa estas aguas que está viendo Ezequiel en este momento. Interesante, este texto es maravilloso. Vaya conmigo al libro de San Juan, capítulo 7. Lo tenemos, San Juan 7, verso 37. Encantador este texto. Vea lo que dice. Para que sepamos esto, el capítulo 7
y verso 37 de este libro, se está dando a conocer las actividades de las cabañas. Posiblemente vamos a decir algo con respecto a esto, y es que en el momento del pueblo de Israel, ¿cuántos han ido a acampar en algún momento? Muchos, ¿verdad? Hacemos campamentos, estamos allí entre carpas, y usted cuando va a campamentos no lleva su casa. La casa la deja ¿dónde? En el lugar donde está. Cuando estamos allá, posiblemente añoramos que la casa, ese lugar tan confort que tenemos para descansar, pero la pasamos bien a pesar que es a la intemperie, al aire libre, la pasamos bien cuando vamos a esos campamentos. Pero ahora está el pueblo de Dios y no está solamente por un campamento. Versículo 37, voy a decir esto: en el último gran día de la fiesta de Jesús, es decir, en honor a Jesús. Antes que estudiemos bien el versículo 37, voy a decir lo siguiente: cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y venía por el desierto, no traían sus casas, el campamento, sus carpas eran donde habitaban ellos. Y ahora, cuando ya había pasado todo el éxodo y se habían establecido y estaba ahora en el tiempo de Jesús, la iglesia, el pueblo de Israel salía al campo, ya preparaban las tiendas, las carpas, y estaban allí una semana, 8 días. Interesante. Y esto, los pequeños que estaban allí le decían: papá, ¿por qué estamos aquí al aire libre? Bueno, los padres le decían: un tiempo nosotros, nuestros padres, el pueblo de Israel al cual nosotros pertenecemos, estuvieron viviendo en carpas, dejaron sus casas en Egipto y Dios los sacó. Es decir, la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las carpas, como usted le llame, simbolizaban que un día el pueblo de Israel salió de Egipto y acampó al aire libre en carpas. Recordaban ese momento tan poderoso cuando Dios los sacó de Egipto a la Canaán terrenal. Aquí estaba Jesús ahora, acompañando a cada familia. Estaban allí, y el versículo 37, ahora sí, con toda esa base usted sabrá, y dice: en el último día, el grande día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había ascendido a ser glorificado. Cuando estamos leyendo esto, ahora sí, entendemos, y dice Jesús: el que tenga sed, dice, venga ¿a dónde? A mí, y beba de esta agua. Es decir, las aguas que estaba viendo Ezequiel estaba simbolizando esa agua que da vida. Jesús mismo dijo: el que tenga sed, venga y tome de esta agua, y ríos de agua viva saldrán de su interior o de su ser. Qué interesante es esto. Es decir, lo que está viendo Ezequiel allá en el Antiguo Testamento, Jesús más tarde lo rectifica y dice: me encanta esta frase, y es que en el último día, ¿saben qué? Estudiando todo ese capítulo y todo el Éxodo, las fiestas de las cabañas, el pueblo de Dios hacía un ritual bien importante. Y es que los ministros estaban allí, los sacerdotes estaban allí, tenían todos los enseres de la purificación del templo, porque el templo tenían que purificarlo. Y en la fiesta de las cabañas, el sacerdote, guiado por todas las familias, salían al río o al estanque Siloé, estaba allí, llenaban, porque tenían todos los enseres de la limpieza del templo, y agarraban los envases de barro o de plata que tenían allí, y cada uno iba y traía el agua y lo traían para limpiar cada día. Pero el último día salían 8 veces, es decir, una limpieza total, guiado por el ministro de la iglesia, es decir, el sacerdote. Y sabe que Ezequiel ve que el agua salía y al lado estaba el altar.
el altar del holocausto, donde la víctima, el israelita, el hebreo, llevaba el cordero y era sacrificado. Y cuando hay sacrificio, ¿hay qué? Hay sangre. Y el olor a sangre ya de 2 días no es tan bueno, ¿verdad? No es tan agradable. El olor de la sangre se va acumulando y acumulando. Y después, y usted podría decir, bueno, ¿cómo hay que limpiar? Bueno, había un día específico que lavaban el altar, lo limpiaban en el 8º día de la fiesta de las cabañas. Y esa agua que limpiaban el altar, allí tenía un desagüe. Y ese desagüe salía buscando la dirección. ¿De dónde salía? Del templo. Pero había sido la sangre del sacrificio que representaba ¿a quién? A mi Salvador Jesús. Y cada israelita había encontrado el perdón de Dios allí en ese sacrificio del cordero. Y la sangre que había derramado era limpiada. Y ese torrente de agua salía del umbral de la puerta al oriente. Y ese desagüe iba a dar al mar muerto. Mire qué interesante. Y cuando dice que daba vida, es porque todo aquel que había estado dentro del templo haciendo ese sacrificio en reconocimiento de que Jesús era el perdón de sus pecados por ese sacrificio, llegaba vida a su persona. Mire, yo glorifico el nombre de Dios porque cuando Dios está allí llevando vida, y voy a decir lo siguiente porque cuando nosotros vemos en el diario vivir, ¿cuántas personas nos vemos de un lado a otro viviendo? Pero estamos muertos espiritualmente. Y el agua del Espíritu Santo quiere llegar y hacer transformación, las cuales usted y yo no hemos experimentado. Posiblemente las han contado. Algunos de nosotros hemos visto cómo el Espíritu Santo ha transformado a personas tan difíciles. Pero el Espíritu Santo fue creciendo en ellos de a poquito a poco, como Ezequiel vio este río. Era un hilo de agua tan pequeño, pero llegó a ser ¿qué? Un inmenso río que había que cruzarlo a nado. ¿Cuáles son las cosas que Dios ha experimentado en tu vida que has crecido espiritualmente? ¿Puedes hacer un diagnóstico en tu vida y ver todo esto? Tal vez no tenemos recordatorios de nosotros personales. ¿Cómo no? Sí hay. Y otros te dirán, tú eras esta persona antes y ahora lo sos así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue creciendo y creciendo y creciendo, tanto que ahora ese río de agua viva salen de ti ríos, no solamente uno, sino salen más de uno. Y me encanta que en esta visión Ezequiel ve árboles frutales, como dijo el salmista en el capítulo 1 del libro de los Salmos. Los hijos de Dios que se deleitan en la palabra de Dios serán como ¿qué? Como árboles junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y la hoja no cae, permanece para siempre. Recuerdo, esto fue bastante tiempo atrás. En algún momento usted se ha encontrado como lo que estamos ahora, moviéndonos para un lugar donde no había presencia de la iglesia hispana. Y Dios nos envió para que la palabra de Dios pueda ser predicada y su nombre pueda ser glorificado en esta área. Y las personas que están alrededor puedan saber que hay Dios aquí. Habemos personas intercediendo por ellos. Estamos orando por ellos. En una de esas ocasiones estaba con mi esposa. Esto es decir, en el 90 y... Bueno, comencé el ministerio en los 96. Recuerdo que a los 12, 15 años me mandaban a predicar a unas zonas altas y solamente yo. La iglesia central me decía, allá está un hermano que te va a ayudar con el servicio de cantos. Y yo cruzaba todo un río tan grande, que ese río no se cruzaba a pie porque era grande, había que pasarlo en bote, en una lancha, así, en una canoa, como usted le llame. Tenía, qué sé yo, unos 300, 400 pies de anchura,
Era un río tan grande, el más grande del país, y había que cruzarlo. Y allá arriba, después de haber llegado en carro como 1 hora, había que caminar 1 hora más, 1 hora de camino, y subía una loma. Y allá en la planicie del cerro estaba toda la zona, las casas de las familias. Y había un hermano allí, el anfitrión de la casa. Los ancianos de la iglesia local, cuando se llegaba la fecha que yo iba para allá, me decían: allá está el hermano que te va a ayudar para que lleve el servicio de canto. La demás programación corresponde a ti. No me había casado aún todavía. Y recuerdo que yo miraba personas, familias que llegaban allí. Yo le decía a Dios: Señor, ¿qué hace alguien tan solo aquí en este cerro? Yo estaba allí, en vez de cantando, y mi mente estaba en la iglesia central, allá donde estaban todos los jóvenes a gusto, los ancianos de la iglesia, todas las programaciones. Pero la iglesia central tenía 3 campos blancos, y uno de esos campos blancos había un hermano, un líder de esa iglesia central cubriendo ese campo blanco, o esa obra abriéndose en ese lugar. Y así como estaba yo, estaba otro hermano, posiblemente ya más adulto, anciano de iglesia en otra área, pero yo me encontraba solamente allí. Recuerdo que una de esas veces llegó una persona y su incentividad no fue la de encontrarse con Dios, sino fue de dialogar de los preceptos que él creía en oposición a lo que nosotros compartíamos. Yo no sé si en algún momento usted ha estado en ese momento, pero glorifico el nombre del Espíritu Santo porque nunca lo deja solo a uno. Y él preguntó con una voz potente y dijo: ¿quién es el ministro de este grupo? Y yo pensaba que el dueño del anfitrión de la casa iba a responder: yo, porque él era el más adulto, él era el grande allí, él era el anfitrión del hogar. Y el anfitrión del hogar le dice: el joven. Y este hombre alto se acercó con tanto desafío y me dice: ¿podemos hablar 1 hora después de la programación? Yo le dije: sí, Señor, hablamos. Y yo le dije a Dios: ¿qué voy a hablar? Para no ser larga la historia, ese hombre más tarde estaba, porque dejó que el Espíritu Santo guiara su vida, y más tarde un hombre alto, eran 2 hermanos, había subido de una aldea tan baja a esa loma, y más tarde toda su familia estaba glorificando a Dios. El Espíritu Santo llegó, hermanos, llegó dando vida a todos. Pero Dios le dio vida. Estaba recordando a otra persona, y en este momento ya estaba casada con mi esposa. En los primeros días, sabe que me casé en la iglesia y no tuve demasiado tiempo para estar fuera. De un solo me quedé allí en el ministerio y estábamos abriendo obra. Y el anfitrión de esa casa estaba allí viendo de que en la programación, porque mi esposa cantaba, yo tenía la escuela sabática, tenía la lección de la escuela, tenía la predicación, y mientras estaba allí, la anfitriona de la casa estaba viendo por la puerta, por el camino, que no fuera a llegar su esposo, porque era un desarmado, alcohólico, y él no le importaba a nadie. Ella escondía todas las herramientas que podía, las escondía para que cuando él viniera no encontrara nada. Y ella estaba rogándole a Dios que mientras estábamos llevando el lugar de adoración allí, no fuera a venir su esposo. Y gracias a Dios. Y usted dirá: ¿por qué da gracias a Dios que no se encontró allí? Porque en el momento que él estaba, no estaba en su propio raciocinio. Y estábamos allí solamente yo con mi esposa, en esa casa. Pero glorifico el nombre de Dios porque cuando yo salí del país, en ese lugar donde solamente ella y sus niños, no había presencia de la iglesia allí en esa área,
Eran 2 horas y media, eran 3 horas de la iglesia central, parte en carro, después en bicicletas y después a pie para llegar a esa área. Después de eso, estando aquí, esta persona le dijo el doctor: tienes contados los días y vas a morir. Y él se sorprendió y dijo: ¿cómo es posible? Y llamó a todos sus hijos, llamó a la iglesia, que ahora en su casa ya no abastecía la iglesia porque era grande, habían hecho ya un templo, un edificio allí, y él se rindió a los pies de mi Salvador Jesús. Y se cuenta que nos contaron de que él entregó su vida antes de ir al descanso. El Espíritu Santo, hermanos, llega a nuestra vida y se filtra como el agua. Usted sabe que el agua no la puede retener usted tan fácil. El Espíritu Santo se filtra y hace la obra que usted no se imagina. Y usted puede ver con los ojos y dice: ¿cómo es posible? Bueno, va a ser mojado por el Espíritu Santo y le va a dar vida. Esta familia, yo nunca posiblemente, sí, y usted diría: hermano, ¿no tenía fe? Sí tenía fe, pero con ciertas personas yo podía dudar por el comportamiento que ellos llevaban. Pero Dios tocó sus vidas. ¿Cuál es el toque que nosotros necesitamos del Espíritu Santo en esta mañana? ¿Será el temperamento de nosotros? ¿Nos airamos con poco? ¿No tenemos paciencia? ¿Maltratamos? ¿Le faltamos el respeto a la persona que está a nuestro lado? ¿Habrá algo difícil que el Espíritu Santo no pueda hacer en nuestra vida? Y esto no estoy hablando para todas aquellas personas que no tienen ningún compromiso con Dios. No, estoy hablando para los que somos dentro de la iglesia, que aún pensando que estamos glorificando a Dios, estamos dañando a la persona que está a nuestro lado. ¿Usted cree en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Yo la creo. Y Dios hará, porque la presencia del Espíritu Santo llega y usted no la puede detener. Solamente basta que usted le dé el permiso y el espacio al Espíritu Santo. Quiere decirle a Dios en esta tarde ya: tú sabes cuál es mi lucha. Para los que están en las redes sociales, le quiere decir a Dios: tú sabes cuál es mi lucha. Los que estamos presenciales aquí, Dios sabe cuál es nuestra lucha. Posiblemente no son de hábitos tan grandes y ásperos, groseros, pero puede ser el comportamiento de nosotros, puede ser el actuar de nosotros. Dios conoce. Póngase de pie. Vamos a orar por esto. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque el Espíritu Santo hace una obra grande en nuestras vidas. El profeta Ezequiel vio que el Espíritu Santo, el agua de vida que eres tú, querido Jesús, salía y daba vida por donde quiera que iba. Aún llegaba a las partes desérticas donde no había vida y comenzaba a reverdecer los árboles, el pasto, los árboles a dar frutos. Donde no había vida, llegaba el agua de vida y había vida. Gracias, querido Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por darnos vida a nosotros. ¿Cuál es el punto central de nuestra vida en esta tarde? De los presenciales aquí. Tú los conoces a todos. Necesitamos tu ayuda. No podemos hacer nada sin que tú nos ayudes. Ezequiel podía pasarlo, el río de los primeros puntos de decisión, pero después llegó a un momento que él dijo: no puedo pasar
porque la magnificencia y la hermosura de este río había crecido tanto que solamente a nado podía pasarlo. Es decir, el Espíritu Santo puede ser una obra tan grande, la cual yo en veces no lo puedo observar. Pero te doy gracias, Padre. Toma nuestras vidas que estamos aquí presentes, como las familias que están en las redes sociales también. ¿Cuál será la dificultad que estamos cruzando? Las ponemos en tus manos. Quédate por favor con nosotros. Perdona nuestros pecados. Danos vida, querido Padre. Que tu palabra nos lleve al arrepentimiento y a la consagración ante tu presencia. Quédate con cada uno de las familias. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga.